6. I titled this message, le puse de título a este mensaje, ten una mentalidad espiritual. Be spiritually minded. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene al lado? Ten una mentalidad espiritual. Be spiritually minded. Tell the person next to you. Romans chapter 8, Romanos 8 es un capítulo de la Biblia, es a chapter of the Bible which focuses on freedom, que se enfoca en la libertad. Es una respuesta del capítulo 7. It is a response from chapter 7. Si van conmigo a Romanos 7:24, if you go with me to Romans 7:24, Pablo se está hablando a sí mismo. Paul is speaking to himself and he says, "Oh, what a wretched man I am." Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Who will deliver me from this body of death? Y él sabe que tiene problemas en su vida. Pablo el apóstol. The apostle Paul knows in himself that he has problems in his life. Él sabe que él no ha sido completamente perfeccionado. He knows that he himself has not been fully perfected, sanctified, santificado. Pero en Romanos 8:1, en Romans 8:1, vemos una respuesta a esto. We see a response to this, donde dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿cuántas condenaciones? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y todo el capítulo 8 se trata de esto. All of the chapter Romans 8 is about this. It's about freedom. Se trata de la libertad. So si regresamos al versículo 6, if we go back to verse 6, Romans 8:6, Romanos 8:6, dice la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Wow. Qué texto. What a text. Empieza diciendo, el ocuparse de la carne es muerte. To be carnally minded is death. Y esto está hablando en un aspecto presente. Si lo leemos, el ocuparse, el estar activamente ocupado. To be carnally minded is speaking about a present tense, to presently be thinking or doing carnally things. Nos dice que eventualmente ese caminar carnal, if we continue in that walk, that carnal walk, as it's talking presently, nos va a llevar a la muerte. A lo mejor en este momento nos hemos escapado de alguna consecuencia. Maybe up to this point we have escaped a consequence, or maybe we have just taken advantage of the grace of God, o hemos tomado en vano la gracia de Dios. No nos hemos arrepentido de cómo estamos viviendo. We have not repented of how we are living. Dice que eventualmente el ocuparse de la carne es muerte. It is death. Romanos 6:23, un texto muy conocido. Romans 6:23 dice, porque la paga del pecado, como siempre digo, no dice de muchos pecados, de el pecado. It doesn't say many sins, it says sin, un pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Si estamos viviendo de una manera lejos de Dios, if we are living in a way that is far from God, eventualmente, su fin es muerte. Pero el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Amen. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ahora si regresamos a Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El griego aquí, the Greek here speaks about a being governed, habla de ser gobernado. Todos nosotros vivimos en un gobierno, we all live under a government here on earth, aquí en la tierra. Pues la palabra nos dice que nuestra mente también puede ser gobernada por las cosas de Dios o por las cosas del enemigo. Our mind can be governed by the things of God or the things of the enemy. ¿A quién estamos dejando que nos gobierne?
who are we allowing to govern us? Dice, to be spiritually minded is life and peace. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto no es algo muy místico. This is not something that's very mystic. And what does really that mean? ¿Qué quiere realmente decir eso? Simplemente como dice Ezequiel 4:6. I like how Ezekiel 4:6 says. Dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. It's not by might, or it's not by anything other than the Spirit of God. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios esté gobernándonos. Es una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer. That is a question that each and every single one of us can ask ourselves. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Sí o no? Are we allowing the Holy Spirit to guide us? Yes or no? So I very quickly, rápidamente quiero hablar de 4 maneras de tener una mentalidad espiritual. 4 ways to be spiritually minded. Número 1. Si van conmigo, Romanos 12:2, Romans 12:2. The first way to be spiritually minded, la primera manera de tener una mentalidad espiritual is to renew your mind with the scriptures. Renueva tu mente con las escrituras. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, la primera manera en cómo podemos nosotros tener una mentalidad espiritual, the first way in which we can have a spiritual mind is with God's Word. Es con la palabra de Dios. Aquí en las asambleas de Dios, here in the assemblies of God, we have this beautiful phrase which I love. Tenemos una frase hermosa que me encanta. En las asambleas de Dios decimos, here in the assemblies of God, we say that we are a church. Somos una iglesia de Word and Spirit. Somos una iglesia de palabra y espíritu. Hay iglesias que creen mucho en la palabra, pero dicen que el espíritu ya cesó. There are some churches that believe much in the Word, but they say that the Spirit has ceased. Y hay algunas iglesias que también se enfocan un poquito más en el espíritu y dejan la palabra al lado. And there are some churches as well that focus a little too much on the spiritual and because of it push aside the Word. Pero en las asambleas de Dios creemos en la palabra y en el espíritu. We believe in the Word and in the Spirit. Amen? Amen. Somos de las asambleas de Dios, pero aquí el texto regresando, coming back to the Word, it says, no os conforméis a este siglo. Do not be conformed to this world. Esto dice a las costumbres de este mundo. To the customs of this world is what it's saying. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. It says, but be transformed by the renewing of your mind. This means, esto quiere decir, hacerse de nuevo. This means to be made new. No quiere decir simplemente limpiar. It doesn't simply mean to clean or to change o cambiar. No, quiere decir completamente hacer algo nuevo. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 5:17, 2 Corinthians 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos en Cristo hay aquí? Therefore, if anyone is in Christ, dice la palabra de Dios, he is a new creation. Dice, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. All things have passed away, behold, all things have become new. So renovemos nuestra mente, hermanos. Renew your mind and have a spiritual mindset, y tengamos una mente espiritual. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos estudiar la palabra. En Josué 1:8, Joshua chapter 1 verse 8, dice la nueva traducción viviente, the New Living Translation, estudia constantemente este libro de instrucción. Study this book of instruction
continually. No solamente leerlo, aunque es bueno leerlo, pero también es bueno estudiarlo. Eso es algo que estamos empezando este año en las reuniones de departamentos. That is something that we're starting this year in the department fellowships, the reunions. So come out and study God's Word, estudien la palabra de Dios. También otra manera es que podemos memorizar la palabra. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, Psalm chapter 1, verse 2. Dice que en su ley medita de día y de noche, and in his law he meditates day and night. Practiquemos memorizar algún texto, practice memorizing one scripture and just thinking about it continually, y pensar de ese un texto constantemente. El día de ayer estuvimos mi esposa y yo en Pharr, Texas, y fuimos a una tienda que se llama Mardel, y es como una tienda de libros. It's a bookstore, and I found this book and I had to have it. Me encontré este libro, so I guess I have 74 now. I have many books. I will eventually get to them after our kids leave the house, maybe. So I bought this book. Me compré este libro que decía 101 reflexiones de Isaías 40:31. 101 reflections on Isaiah 40 verse 31, where it says that he will give us wings like eagles and we shall soar. So there's 101 thoughts that somebody had, 101 pensamientos que alguien tuvo sobre ese texto. ¿Cuánto pudiéramos hacer nosotros si nos aprendemos un texto y nomás lo meditamos? What could God say to us? ¿Qué nos pudiera decir Dios? If we memorize one scripture and just constantly think about it. Psalm 119:15, Salmo 119:15 dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. I will meditate on your precepts. He's talking about the word, está hablando de la palabra. And contemplate your ways. Estudiemos la palabra, memoricémosla. También estemos bajo la enseñanza. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4? 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4. It tells us to sit under teaching. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, hermana, brother, sister, we must sit under sound teaching. Debemos de estar sentados, sometidos bajo enseñanza fiel. Cuando consideramos el mandamiento de Jesús, when we consider Jesus' command to the church before going back to the Father, antes de regresar al Padre, la gran comisión, donde dice, id y hacer discípulos, where he says, go and make disciples. The next verse, el siguiente versículo 20, Matthew 28:20, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, and teaching them to observe all that I have commanded you. Qué tan importante es la palabra de Dios, hermanos. How important is the Bible, la palabra de Dios? Si queremos tener una mente espiritual, número uno, tenemos que renovar nuestra mente con las Escrituras. Amen. If we want to be spiritually minded, we must renew our mind with the Scriptures. Number two, número dos, is to set our mind on spiritual things. Concentrar nuestra mente en cosas espirituales. Dice Colosenses 3:2, Colossians chapter 3 verse 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Set your mind on things above, not on the things on the earth. It says, set your mind on things above. ¿Cuáles son las cosas de arriba? What are those things that are above? Pensando en la eternidad, maybe thinking about eternity, maybe singing, a lo mejor cantando, maybe meditating on the word, meditando en la palabra.
So many ways to meditate on the things that are above, muchas maneras de pensar en las cosas de arriba, pero me quiero enfocar más en la segunda frase. I want to focus more on the second phrase. Dice, no en las de la tierra. Not on the things of the earth. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 16. 1 John, chapter 2, verse 16. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Aquí empieza diciendo lo primero, ahí dice los deseos de la carne. Esto quiere decir dejándonos caer a nuestros deseos físicos. This means just letting us fall into our carnal, physical desires. Número dos, los deseos de los ojos. The things that we see, todas las cosas que queremos, todas las cosas que deseamos, y la vanagloria de la vida, dice la palabra de Dios. And the pride of life. One commentator says, un comentarista dice, this is our desire for achievements and possessions. Esto es nuestro deseo para posesiones y reconocimientos. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas no son del Padre, sino del mundo. The Bible says that all these things do not come from the Father, but they're from this world. No pongamos nuestra mente en las cosas del mundo, hermanos, sino en las cosas de arriba. Amen? Don't place your mind on the things of this world, but on the things which are above. In Psalm 27, verse 4, el Salmo 27, versículo 4, la Nueva Traducción Viviente, dice algo muy hermoso. It says something very beautiful. Algo que deseaba David, something that David desired. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Muchas de las veces, a lot of the times, maybe our mind is actually not on the things of God. Nuestra mente no está en las cosas de Dios. El deseo aquí de David era estar en la casa de Dios. The desire of David was to be in the house of God. A veces oramos, sometimes we pray, y a lo mejor lo último que le decimos a Dios es, ay, y te amo, o algo así, oh, and I love you. O nos ponemos a orar y nomás le pedimos a Dios lo que queremos. We just pray and we ask God everything that we want, which is good, que es bueno. La palabra de Dios dice que vengamos a Él y le traigamos nuestras peticiones. The Bible says to come to Him and give Him our petitions. Pero ¿cuántos de nosotros, how many of us pray to God y decimos como David, lo único que te pido, the one thing I ask, lo que más anhelo, dice, the thing I seek most, es vivir en la casa del Señor. Al fin de nuestros días, at the end of our days, we will be eternally with Him in heaven. Vamos a estar eternamente con Él en el cielo, día y noche, day and night. Por toda la eternidad, for all of eternity, we will be with the Father, the Son, and the Spirit. Vamos a estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de nosotros deseamos el día de hoy también estar en la casa de Dios? To be in the house of God. Esta es una manera en cómo podemos meditar en las cosas de arriba y no en las del mundo. Dice David, he deseado vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? For what? Deleitándome en la perfección del Señor. Delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. Y dice la palabra, y meditando dentro de su templo. Venir a la casa de Dios para pensar,
en cosas piadosas. Amen. Psalm 26 verse 8, Salmo 26, 8 dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloria presencia. I love your sanctuary, Lord, the place where your glorious presence dwells. Venir a la casa de Dios, a lo mejor pasar al altar, maybe coming up to the altar or there where you're at, ahí en donde están levantando sus manos, cantando, sintiendo la presencia de Dios. That's why we're here. Por eso estamos aquí. Es para adorar al Señor. Amen. It is to worship God. So that's one way in which we can worship the Lord. Another way is just submitting your thoughts. I like what this commentator said. Me gusta lo que dijo este comentarista. Dice, submitting your mind to God means that you're not submitting it to something else. Amen. Sometiendo tu mente a Dios quiere decir que no la estás sometiendo en otras cosas. If our mind is not on godly things, si nuestra mente no está en cosas piadosas, entonces está en otras cosas. Amen. Wow, una de las dos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, if you can even think of one thing, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, hermanos. Place your mind on the things above. Number 3, número 3. Cultivate sensitivity to conviction. Cultiva sensibilidad ante la convicción. San Juan 16:8. John chapter 16 verse 8. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. When He comes, He will convict the world of sin. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Here He's speaking about the Holy Spirit. Y este es la tarea del Espíritu Santo. This is the task, the homework of the Holy Spirit is to bring conviction to us, es traer convicción a nosotros. A lo mejor en algún momento, maybe at some point we were living something, estábamos viviendo algo o haciendo alguna acción, doing some action, thinking some thoughts, pensando algún pensamiento, y ahí nos entra un poco de, uy, should I be doing this? ¿Debo estar haciendo esto? Sí, este es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit that's bringing you conviction. Es el Espíritu Santo que nos está trayendo convicción. So, Él nos trae convicción, pero también nos tenemos que arrepentir nosotros. Hechos 3:19, Acts 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. 1 John 1:9, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So simplemente sintiendo la convicción, simply feeling the conviction does not mean we have been forgiven. We still need to repent. Todavía nos tenemos que arrepentir. Sentimos la convicción, pero también nuestra tarea es arrepentirnos. Amen? Amen. James 4:17, Santiago 4:17. Dice la palabra, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Cuando sintamos la convicción, hermanos, no nos esperemos. Do not wait. Just repent. Arrepiéntanse y vivamos una vida con una mente espiritual. Amen. And let us live a life with a spiritual mindset. Number 4, número 4. Psalm chapter 9 verse 1, Salmo 9:1. Otra manera en cómo podemos tener una mente espiritual, another way in which we can have a spiritual mind, is to practice gratitude. Practicar la gratitud. Salmo 9:1, Psalm 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré
todas tus maravillas. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. Hay una frase que se dice entre los latinos, yo creo. There's a phrase that is said between Latinos. Maybe you're in an argument, estás en una pelea y dice, te voy a cantar tus verdades. Have we heard that phrase maybe? O nomás yo, maybe it's just me. Sí, se oye, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no le cantamos a Dios todas sus maravillas? Te voy a cantar tus verdades, Dios. Eres bueno, eres justo, eres fiel. You're good, you're faithful, you're just. Brother Agustín, you're beautiful, eres hermoso. El salmista dice, te alabaré, oh Jehová. I will praise you, oh Lord. This is something that I try to apply in my life. Es algo que yo intento aplicar en mi vida, que no importa qué es lo que hemos pasado ese día. It does not matter what we have gone through that day. Siempre, cuando oro, when I pray, the first thing that comes out of my mouth, lo primero que sale de mi boca es, gracias Dios por este día. Praise God. Practice gratitude. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Do we worship God with all of our hearts? Adoramos a Dios con todo nuestro corazón, sí o no. La palabra de Dios dice que Él es merecedor de ello. Salmo 150, versículo 6, Psalm 150, verse 6, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos aquí respirando? How many of us are breathing here? If you're breathing, God commands you and me, Dios nos hace un mandato de que usted y yo alabemos a Jehová. También, cuando alabamos al Señor, nos ayuda a nosotros. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Dígale a la persona que tiene al lado, be anxious for nothing. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y después de que hacemos esto, versículo 7, after we do this, verse 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aun cuando pasemos por tiempos difíciles, hermanos, even when we go through difficult times, worship God. Practiquen la gratitud. Practice gratefulness. Y con esto termino. I'm going to ask the worship team to come up. Lo pido al grupo alabanza que pase. Salmo 145, versículo 3. Psalm 145, verse 3. Otra razón por qué debemos alabar a Jehová con todo nuestro corazón. Another reason why we should worship God with all of our hearts. Psalm 145, verse 3 dice, grande es Jehová. ¿Y qué dice? Y digno de suprema alabanza. And greatly to be praised. Y su grandeza es inescrutable, and His greatness is unsearchable. Hermano, hermana, el día de hoy hemos visto 4 maneras. We've seen 4 ways in which we can be spiritually minded, en cómo podemos tener nuestra mente espiritual. Hablamos renovarla con las escrituras, renew it with the scriptures, setting our mind on things above, concentrando nuestra mente en las cosas de arriba, cultivating sensitivity to conviction, cultivando sensibilidad ante la convicción, y practicando gratitud, and practicing gratitude. I'm going to invite us today, nos voy a invitar esta mañana a pasar este altar. I'm going to invite us to come up to this altar and to pray to God y orar al Señor, pedirle que nos ayude a tener una mente espiritual, that He might help us to have a spiritual mind. In Jesus' name, amen.